Miguel, te ves increíble. ¿Cuál es tu secreto? Lo escuchaba en todas partes ahora, en la barbería, en el supermercado. El partido de béisbol de su nieto, amigos, vecinos, conocidos, todos querían saber cómo había perdido el peso. Miguel Thompson sonrió y se encogió de hombros, solo vigilando lo que como, diría, pero eso era una mentira. Miguel no estaba vigilando lo que comía. Si acaso estaba comiendo más que nunca, tenía segundas porciones en la cena, comía bocadillos entre comidas. Se despertaba hambriento en medio de la noche y asaltaba el refrigerador, y sin embargo, el peso seguía cayendo. 12 kilos en 4 meses, sus pantalones estaban sueltos, su rostro estaba más delgado, su anillo de bodas, que había encajado perfectamente durante 30 años, ahora se deslizaba en su dedo. Tu esposa Bárbara estaba emocionada. Finalmente te ves como el hombre con el que me casé, bromeó, dando palmaditas a su estómago más plano. Tus compañeros de golf estaban impresionados. Lo que sea que estés haciendo, sigue haciéndolo. Su doctor no estaba impresionado. Señor Thompson, dijo el doctor Ramón Cole, mirando los resultados del laboratorio en sus manos cuando comenzó a perder peso, no sé. Tal vez hace 4 o 5 meses, y no has estado a dieta, sin cambios en el ejercicio, no si acaso he estado comiendo más. Tengo hambre todo el tiempo. El doctor Cole levantó la vista de los papeles, y Miguel vio algo en sus ojos que hizo que su estómago se hundiera. Señor Thompson, necesito realizar algunas pruebas adicionales. Pérdida de peso inexplicable de esta magnitud, especialmente en alguien de su edad, es algo que necesitamos investigar a fondo. La habitación de repente se sintió muy fría. Esta es la historia de cómo perder peso casi mata a un hombre, de las felicitaciones que deberían haber sido preocupaciones, los kilos que cayeron mientras algo terrible crecía dentro, y es una advertencia, no toda pérdida de peso es una buena noticia. A veces tu cuerpo está perdiendo peso porque está librando una batalla de la que ni siquiera sabes. Vivimos en una sociedad que celebra la delgadez. Cada kilo perdido se ve como una victoria, cada cinturón más suelto es un triunfo. Felicitamos a las personas por verse más delgadas, asumiendo que han hecho elecciones saludables. Pero la báscula no sabe la diferencia entre pérdida de peso saludable y pérdida de peso peligrosa. Un número bajando no significa nada por sí solo. Lo que importa es por qué está bajando. Esta es la historia de un hombre que recibió felicitaciones mientras el cáncer lo consumía desde adentro. Miguel Thompson tenía 63 años y había vivido una buena vida en las afueras de Ciudad de México. Había trabajado durante 35 años como electricista, construyendo su propio negocio desde cero. Se había casado con Bárbara cuando ambos tenían 22 años, había criado 3 hijos, y ahora tenía 5 nietos que lo llamaban abuelo Miguel. No era lo que llamarías consciente de la salud. Tenía una panza de cerveza que había cargado desde sus 40, comía lo que quería, bistecs, papas, pastel después de la cena. Jugaba golf los fines de semana, pero no era mucho para el ejercicio de otra manera. Su último chequeo, hace aproximadamente un año, había sido sin importancia. Presión arterial un poco alta, colesterol un poco elevado, el consejo usual. Pierde algo de peso, come mejor, muévete más. Miguel había asentido cortésmente y no había cambiado nada. Eso era solo lo que decían los doctores, todos tenían presión arterial alta y colesterol alto. Venía con el territorio de tener más de 60, así que cuando el peso comenzó a caer, no pensó mucho en ello. Tal vez su metabolismo finalmente le estaba haciendo un favor. Tal vez todos esos años de ignorar consejos de dieta finalmente habían dado fruto de alguna manera. No fue al doctor sobre la pérdida de peso, ¿por qué lo haría? Era una buena cosa, todo el mundo gastaba miles de millones de dólares tratando de perder peso. Él lo estaba haciendo sin esfuerzo, lo que Miguel no entendía era que su cuerpo no le estaba dando un regalo. Estaba sonando una alarma, el primer signo apareció tan gradualmente que Miguel no pudo precisar cuándo comenzó. Siempre tenía hambre, no solo hambre normal, vorazmente hambriento, terminaba una comida completa y se sentía insatisfecho, como si no hubiera comido en absoluto. Se despertaba a las 2 de la mañana con el estómago gruñendo, asumía que era solo envejecer, tal vez su cuerpo necesitaba más combustible ahora. Comía más para compensar, la báscula seguía bajando, luego vino la fatiga, un cansancio profundo que el sueño no podía arreglar. Miguel siempre había sido enérgico, levantándose temprano, ocupado todo el día, rara vez durmiendo la siesta, ahora se encontraba adormecido en su sillón después del almuerzo, quedándose dormido frente al televisor a las 8 en punto, despertándose por la mañana sintiendo que no había descansado en absoluto. Culpó a envejecer, 63 años ya no era joven, por supuesto que estaba cansado, lo que Miguel no se daba cuenta era que su fatiga no era envejecimiento normal. Su cuerpo estaba librando una batalla de la que no sabía nada, y esa batalla lo estaba drenando de energía. Su conteo de glóbulos rojos estaba cayendo debido a sangrado oculto que no podía ver. Sus músculos se estaban descomponiendo porque un tumor estaba robando la proteína que necesitaba. Su metabolismo estaba siendo secuestrado por químicos inflamatorios que su cáncer estaba produciendo. Cada día su cuerpo estaba enviando señales de angustia, y cada día Miguel encontraba una explicación conveniente para ignorarlas.
Pero había algo más también, algo que no mencionó a nadie, ni siquiera a Bárbara. Sus hábitos intestinales habían cambiado. Iba al baño con más frecuencia, a veces las heces se veían diferentes, más estrechas de lo usual o más oscuras. Una o dos veces pensó que vio sangre, pero no estaba seguro, podría haber sido hemorroides, mucha gente de su edad tenía hemorroides. No quería pensar en ello, no quería mirar demasiado de cerca, así que tiró de la cadena y olvidó, y los síntomas continuaron. Esta es la peligrosa psicología de la negación. Cuando algo es potencialmente serio, nuestras mentes construyen explicaciones elaboradas para evitar la verdad aterradora. Encontramos razones, hacemos excusas, nos decimos a nosotros mismos que todo está bien, y a veces todo está bien. A veces la pérdida de peso es solo cambios de dieta que olvidamos, a veces la fatiga es solo mal sueño, a veces la sangre en las heces realmente es solo hemorroides. Pero a veces no lo es, y el costo de asumir que todo está bien, cuando no lo está, puede ser tu vida. Si estás viendo esto y has perdido peso sin intentar, por favor presta atención, lo que estoy a punto de compartir podría ser la información más importante que jamás escuches. 4 meses después de la pérdida de peso, Miguel finalmente fue al doctor, no por el peso, sino por algo completamente diferente. Había desarrollado un dolor en su abdomen, un dolor sordo y persistente en el lado derecho que venía y se iba pero nunca desaparecía completamente. Pensó que era gas o indigestión, pero cuando duró 3 semanas, Bárbara insistió en que lo revisara. Eres terco como una mula, Miguel Thompson dijo, pero vas al doctor si tengo que arrastrarte allí yo misma, así que Miguel fue. Y ahí fue cuando todo cambió. El doctor Cole hizo un examen físico de rutina. Notó la pérdida de peso inmediatamente. El gráfico de Miguel mostró que había bajado de 93 kilos a 82 en menos de 5 meses. Ese es un cambio significativo, dijo el doctor Cole, frunciendo el ceño ante el gráfico. ¿Has estado tratando de perder peso? No. Simplemente pasó algún cambio en el apetito. En realidad estoy comiendo más que nunca, siempre tengo hambre, el ceño se profundizó. ¿Algún otro síntoma? Fatiga, cambios en los hábitos intestinales, sangre en tus heces. Miguel vaciló, no quería admitir las cosas que había estado ignorando. Pero algo en el tono del doctor lo hizo decir la verdad. Sí, he estado cansado, realmente cansado. Mis intestinos han sido diferentes, pensé que tal vez vi sangre 1 o 2 veces, pero pensé que no era nada. El doctor Ole estuvo callado por un momento, luego dijo las palabras que resonarían en la mente de Miguel durante meses por venir. Señor Thompson, voy a ordenar algunas pruebas, un hemograma completo, panel metabólico, y quiero que programes una colonoscopia lo antes posible, una colonoscopia. No es mucho para alguna pérdida de peso. Pérdida de peso inexplicable en alguien de su edad, combinada con fatiga y cambios en los hábitos intestinales, estos son síntomas que justifican una investigación exhaustiva. Podría no ser nada serio, pero necesitamos descartar algunas cosas. Miguel no preguntó qué cosas, no estaba seguro de querer saber. Pero en el fondo, en una parte de sí mismo que había estado negándose a reconocer, ya sospechaba la pérdida de peso que se sentía demasiado fácil. La fatiga que nunca se levantaba, la sangre que había intentado no ver, el dolor abdominal que finalmente lo había forzado a buscar ayuda. Su cuerpo había estado enviando advertencias durante meses y su mente había estado encontrando formas de ignorarlas. Eso es lo que hacemos como humanos. Esperamos, negamos, asumimos lo mejor hasta que nos vemos forzados a confrontar lo peor. Miguel estaba a punto de ser forzado. Las pruebas de sangre llegaron primero, la hemoglobina de Miguel estaba baja, estaba anémico, sus niveles de hierro estaban agotados. Su cuerpo estaba perdiendo sangre en algún lugar, lenta pero consistentemente, y no tenía los recursos para reemplazarla. Esto explica tu fatiga, dijo el doctor Cole por teléfono, pero no explica a dónde va la sangre. Por eso necesitamos la colonoscopia. La colonoscopia fue programada para la semana siguiente, la noche anterior, mientras Miguel bebía la desagradable solución de preparación que limpiaría sus intestinos. Sintió un temor creciente que no podía sacudir. Bárbara se sentó con él, sosteniendo su mano. Va a estar bien, dijo, es solo un cribado, mucha gente se los hace. Lo sé, pero Miguel no se sentía bien. Se sentía como si estuviera parado al borde de un acantilado, esperando descubrir qué había en el fondo. La colonoscopia encontró algo. Miguel todavía estaba aturdido por la sedación cuando el doctor Patterson, el gastroenterólogo, vino a hablar con él y Bárbara. Señor Thompson, encontramos una masa en su colon, está ubicada en el colon ascendente en el lado derecho, lo cual es consistente con el dolor que ha estado experimentando, masa. La palabra colgó en el aire como un veredicto. ¿Qué tipo de masa? Preguntó Bárbara, su voz temblando. Tomamos biopsias. Sabremos más cuando regrese la patología, pero basado en la apariencia, estoy preocupado de que esto pueda ser maligno. Cáncer, Miguel sintió como si estuviera flotando fuera de su cuerpo. Viendo esto pasarle a alguien más, esto no podía ser real. Solo había estado perdiendo peso, todos lo habían felicitado, se veía mejor de lo que se había visto en años. El tumor probablemente ha estado sangrando lentamente. Continuó el doctor Patterson, por eso estás anémico, también está consumiendo calorías y afectando tu metabolismo.
Por eso has estado perdiendo peso a pesar de comer más. La pérdida de peso, la cosa que todos habían celebrado. No era un regalo, era un síntoma. Su cuerpo se había estado consumiendo mientras algo terrible crecía dentro de él. ¿Qué tan malo es? Miguel se escuchó preguntar. Sabremos más después de las pruebas de estadificación, tomografías, posiblemente una tomografía por emisión de positrones. Pero basado en el tamaño y la ubicación, detectamos esto en una etapa tratable. Esas son las buenas noticias, buenas noticias. Miguel no sentía que hubiera buenas noticias en esta habitación. La patología confirmó lo que el doctor Patterson sospechaba: adenocarcinoma colorectal. Cáncer del colon. Durante las siguientes semanas, Miguel se sometió a una batería de pruebas para determinar qué tan lejos se había extendido el cáncer. Tomografías de su pecho, abdomen y pelvis, pruebas de sangre para marcadores tumorales, una tomografía por emisión de positrones que iluminó el tumor en su colon, pero no mostró evidencia de propagación a otros órganos. Etapa 2. El cáncer había crecido a través de la pared del colon, pero no había llegado a los ganglios linfáticos ni se había metastatizado a sitios distantes. Esto es en realidad muy buenas noticias, explicó su oncóloga, la doctora Ángela Martínez. El cáncer colorectal en etapa 2 tiene una tasa de supervivencia a 5 años de aproximadamente 80% con tratamiento apropiado. Detectamos esto antes de que se propagara. Antes de que se propagara, esas palabras se convirtieron en el salvavidas de Miguel. Lo que fuera que estuviera a punto de pasar, al menos lo habían detectado a tiempo. Pero ¿cómo lo detectaron? Esa era la pregunta que lo atormentaba. Si no hubiera desarrollado ese dolor abdominal, si Bárbara no hubiera insistido en que viera al doctor, si hubiera continuado ignorando los síntomas y aceptando las felicitaciones por su pérdida de peso. ¿Cuánto tiempo habría crecido el cáncer? ¿Qué tan lejos se habría propagado? La pérdida de peso que todos celebraron podría haberlo matado. Pensó en sus amigos y vecinos que habían elogiado su apariencia. No estaban siendo crueles, estaban siendo solidarios, alentadores. Veían a un hombre que parecía haber hecho cambios positivos en su vida, pero las apariencias pueden ser engañosas. Un rostro más delgado no significa un cuerpo más saludable. Pantalones más sueltos no significan mejor salud. El exterior no siempre refleja lo que está pasando en el interior. Miguel aprendió esta lección de la forma más difícil posible. Déjame explicar lo que estaba pasando dentro del cuerpo de Miguel, porque entender esto podría salvar tu vida. Cuando un tumor crece en el colon o en cualquier lugar del cuerpo, no solo se sienta allí pasivamente, está vivo. Está consumiendo recursos, está afectando todo a su alrededor. Los tumores necesitan combustible para crecer. Consumen glucosa, aminoácidos y otros nutrientes a una tasa mucho más alta que el tejido normal. En efecto, el tumor está robando calorías del resto de tu cuerpo. Al mismo tiempo, las células cancerosas liberan sustancias llamadas citocinas, químicos inflamatorios que afectan el metabolismo en todo el cuerpo. Estas citocinas pueden aumentar tu tasa metabólica, haciendo que quemes más calorías incluso en reposo. También pueden suprimir el apetito en algunas personas. Aunque en el caso de Miguel pasó lo contrario, se sentía más hambriento porque su cuerpo sentía que no estaba obteniendo suficientes nutrientes. La combinación de estos factores lleva a algo llamado caquexia por cáncer, un síndrome de desgaste donde el cuerpo pierde peso, especialmente masa muscular, independientemente de cuánto coma la persona. El cuerpo literalmente se está consumiendo a sí mismo para alimentar el tumor y responder a la inflamación que causa. Y además, el tumor de Miguel estaba sangrando lenta, constantemente, invisiblemente. La sangre se filtraba en sus intestinos y se eliminaba en sus heces. A veces esta sangre es obvia, roja brillante o negra oscura, pero a veces es oculta, lo que significa escondida. La cantidad es tan pequeña que las heces se ven normales, pero durante semanas y meses, la pérdida de sangre se acumula. Por eso Miguel estaba anémico, estaba perdiendo sangre todos los días, y su cuerpo no podía hacer nuevos glóbulos rojos lo suficientemente rápido para mantenerse al día. La anemia causó su fatiga. Sin suficientes glóbulos rojos, sus tejidos no estaban obteniendo oxígeno adecuado. Pérdida de peso, fatiga, anemia, cambios en los hábitos intestinales, dolor abdominal, estos no eran síntomas aleatorios desconectados. Todos apuntaban a lo mismo: un tumor creciendo en su colon, matándolo lentamente mientras todos a su alrededor celebraban lo bien que se veía. El cuerpo humano es notablemente bueno adaptándose, compensa la pérdida de sangre aumentando la frecuencia cardíaca. Encuentra fuentes de energía alternativas cuando la nutrición normal está comprometida, sigue funcionando incluso cuando los sistemas comienzan a fallar. Esta adaptabilidad es tanto una bendición como una maldición, nos mantiene vivos cuando las cosas salen mal, pero también enmascara la severidad de lo que está pasando. Nos sentimos un poco cansados cuando en realidad estamos severamente anémicos, nos sentimos menos hambrientos cuando un tumor está consumiendo nuestros nutrientes. Nos sentimos bien cuando nos estamos muriendo. Para cuando los síntomas se vuelven innegables, la enfermedad a menudo ha progresado significativamente.
Por eso prestar atención a cambios sutiles, como pérdida de peso inexplicable, es tan importante. Cuanto antes detectes un problema, más opciones tienes para tratarlo. Si has perdido más de 4,5 kilos sin intentar, especialmente si tienes más de 50, por favor habla con tu doctor. No esperes otros síntomas, no asumas que es una buena cosa. La pérdida de peso inexplicable es una de las señales de advertencia más importantes que tu cuerpo puede enviar. La cirugía fue programada para 3 semanas después del diagnóstico. El procedimiento se llamó hemicolectomía derecha, remoción del colon ascendente y parte del colon transverso, junto con los vasos sanguíneos y ganglios linfáticos que servían esa área. Miguel entró a la cirugía aterrorizado y salió aliviado. El cirujano reportó que el tumor había sido completamente removido con márgenes claros. Los ganglios linfáticos no mostraron evidencia de propagación del cáncer. Este es el resultado que esperábamos, le dijo la doctora Martínez en recuperación. Patología de la cirugía confirma lo que vimos en las imágenes, enfermedad en etapa 2 sin participación de ganglios linfáticos. Dada tu salud general y la completitud de la resección, soy optimista sobre tu pronóstico. La recuperación fue más difícil de lo que Miguel esperaba. La cirugía lo dejó débil y agotado, pasó una semana en el hospital y varias semanas más en casa, recuperando lentamente su fuerza. Pero estaba vivo y el cáncer se había ido, la ironía no se le escapó. Había caminado durante meses con cáncer creciendo dentro de él y todos le habían dicho lo bien que se veía. Ahora, recuperándose de la cirugía, pálido y delgado y exhausto, finalmente entendió lo que la salud realmente significaba. No se trataba de cómo te veías por fuera, se trataba de lo que estaba pasando por dentro. Bárbara lo visitó todos los días durante su estadía en el hospital. Le trajo libros, sostuvo su mano, lo ayudó a caminar por los pasillos cuando las enfermeras alentaban el movimiento. Lamento no haberte hecho ir al doctor antes, dijo una noche. ¿Lo intentaste? Yo era demasiado terco para escuchar. Casi te perdemos, Miguel, lo sé, apretó su mano. Pero no lo hicimos, y no voy a desperdiciar más tiempo. La experiencia había cambiado algo en ambos. Ahora hablaban más abiertamente sobre salud, sobre síntomas, sobre miedos que habían estado demasiado avergonzados de expresar antes. La casi tragedia había despojado la pretensión de que todo siempre estaba bien. A veces, casi perder algo es la única forma de entender cuán precioso es. Miguel no necesitaba quimioterapia, su cáncer era etapa 2 sin características de alto riesgo y los márgenes quirúrgicos estaban claros. Pero necesitaría seguimiento regular. Colonoscopias, tomografías, pruebas de sangre para marcadores tumorales. Te observaremos de cerca durante los próximos 5 años, explicó la doctora. Martínez, el mayor riesgo de recurrencia es en los primeros 2 a 3 años. Después de 5 años sin recurrencia, consideramos a los pacientes esencialmente curados, 5 años. Mucho tiempo para vivir con el miedo de que el cáncer regrese, pero Miguel estaba agradecido por la oportunidad, pensó en todas las cosas que había ignorado. La pérdida de peso que había aceptado como un regalo, la fatiga que había culpado a la edad, los cambios en sus intestinos que había descartado como nada. La sangre que había visto y fingido que no había visto, cuánto tiempo había estado su cuerpo tratando de decirle que algo estaba mal. Cuántas advertencias había descartado. Casi me muero porque pensé que perder peso era una buena cosa, le dijo a Bárbara una noche acostado en la cama. Casi me muero porque todos seguían diciéndome lo bien que me veía. Bárbara apretó su mano, pero no te moriste. Estás aquí y ahora sabes mejor, ahora sabía mejor, pero cuántas otras personas estaban caminando ahora mismo, perdiendo peso sin razón, aceptando los cumplidos, ignorando la advertencia. 6 meses después de la cirugía, Miguel regresó para su primera colonoscopia de seguimiento. Su corazón latía con fuerza mientras esperaba los resultados. Cada prueba, cada escaneo, cada cita venía con la misma pregunta aterradora. ¿Ha regresado? El doctor Patterson sonrió al entrar a la sala de recuperación. Colonoscopia limpia, señor Thompson, sin pólipos, sin masas, sin anormalidades, el sitio quirúrgico se ve bien. Miguel sintió lágrimas brotar en sus ojos. No intentó ocultarlas. Gracias, susurró, gracias. Déjame compartir las señales de advertencia de cáncer colorectal que todos mayores de 50 deberían saber. Cambios en los hábitos intestinales, si notas que vas más a menudo o menos a menudo, si tus heces han cambiado en consistencia o forma, si tienes diarrea persistente o estreñimiento, estos cambios justifican atención. Sangre en las heces, esto puede aparecer roja brillante u oscura y alquitranada, a veces es visible, a veces está escondida. Cualquier sangre en las heces merece investigación. Dolor abdominal inexplicable, molestia persistente, calambres o dolor en el abdomen que no se resuelve debe ser evaluado. Pérdida de peso inexplicable, perder más de 4,5 kilos sin intentar es una señal de alerta, especialmente en personas mayores de 50. Fatiga inexplicable, cansancio que no mejora con el descanso, especialmente combinado con otros síntomas. Sensación de vaciado incompleto, la sensación de que todavía necesitas ir incluso después de haber tenido una evacuación intestinal.
Anemia por deficiencia de hierro. Que te digan que estás anémico sin una explicación obvia, sin periodos abundantes, sin dieta vegetariana, sugiere pérdida de sangre oculta en algún lugar del cuerpo. El cáncer colorectal es altamente tratable cuando se detecta temprano, por eso el cribado es tan importante. Una colonoscopia puede encontrar y remover pólipos antes de que se conviertan en cáncer. Puede detectar cáncer en una etapa temprana cuando es más tratable. Si tienes más de 45 años y no te has hecho cribado, por favor habla con tu doctor. Si tienes un historial familiar de cáncer colorectal, el cribado debe comenzar incluso antes. El poder de la colonoscopia radica no solo en encontrar cáncer, sino en prevenirlo. La mayoría de los cánceres colorectales se desarrollan a partir de pólipos, pequeños crecimientos en el revestimiento interno del colon. Estos pólipos generalmente son benignos al principio, pero con el tiempo, algunos pueden volverse cancerosos. Durante una colonoscopia, los doctores pueden encontrar estos pólipos y removerlos antes de que tengan la oportunidad de convertirse en cáncer. Esta es verdadera prevención, no solo detección temprana, sino prevención real de una enfermedad mortal. El cáncer de Miguel probablemente comenzó como un pólipo años antes de ser diagnosticado. Si hubiera sido cribado antes, ese pólipo podría haber sido removido, nunca habría desarrollado cáncer en absoluto. Por eso el cribado importa, por eso no debes esperar síntomas. Miguel se convirtió en un defensor de la conciencia del cáncer colorectal. Compartió su historia en su iglesia, en grupos comunitarios, en las escuelas de sus nietos, le dijo a todos los que escucharían sobre la pérdida de peso que casi lo mató. No celebren la pérdida de peso inexplicable, diría, no ignoren los cambios en sus hábitos de baño. No asuman que la fatiga es solo envejecer, tu cuerpo te está hablando, tienes que escuchar. Presionó a sus amigos para que se hicieran colonoscopias. Fastidió a sus hijos sobre sus cribados de salud, se convirtió, en palabras de Bárbara, en el evangelista de salud más molesto del centro de España, pero no le importaba ser molesto. Importaba estar vivo, y quería que todos los demás tuvieran la misma oportunidad. Su compañero de golf Francisco fue a una colonoscopia después de escuchar la historia de Miguel. Encontraron 3 pólipos precancerosos y los removieron. Francisco nunca lo sabría, pero Miguel podría haberle salvado la vida. Su hermano Tomás finalmente se hizo pruebas de azúcar en la sangre después de años de evitar al doctor. Estaba prediabético y comenzó tratamiento antes de que progresara. Su nuera Lisa, que había estado ignorando fatiga e hinchazón durante meses, fue a un chequeo y descubrió que tenía un problema de tiroides que era fácilmente tratable. Una historia, extendiéndose hacia afuera, la llamada de atención cercana de un hombre convirtiéndose en una llamada de atención para todos a su alrededor. El poder de compartir nuestras historias de salud es inmenso. Pensamos que estamos protegiendo a las personas manteniendo nuestras luchas privadas, pero a menudo, lo contrario es cierto. Al ser abiertos sobre lo que nos pasó, damos a otros permiso para prestar atención a sus propios síntomas. Normalizamos ir al doctor, rompemos el silencio que permite que las enfermedades pasen desapercibidas hasta que es demasiado tarde. La disposición de Miguel para hablar sobre su cáncer, incluso las partes embarazosas, como la sangre en sus heces que había ignorado, dio a otros el coraje para enfrentar sus propios miedos. Si Miguel puede hablar de esto, puedo hacerme una colonoscopia, dijo su hermano Tomás. Si Miguel detectó su cáncer por la pérdida de peso, tal vez debería revisar mi tiroides, dijo su compañera de trabajo después de notar sus propios cambios de peso inexplicables. Las historias salvan vidas, el silencio mata. 2 años después de su diagnóstico, Miguel estaba parado al borde de un campo de golf en una hermosa mañana de otoño. Sus tomografías estaban limpias, sus marcadores tumorales eran normales, su colonoscopia había mostrado ninguna recurrencia, todavía estaba siendo observado de cerca, pero con cada mes que pasaba, el miedo retrocedía un poco más. Era un hombre diferente ahora de lo que había sido hace 2 años, no solo físicamente, aunque había recuperado algo de peso y estaba en un número saludable por primera vez en años. Pero mentalmente, espiritualmente, había cambiado, ya no daba los días por sentado, abrazaba a sus nietos un poco más tiempo. Le decía a Bárbara que la amaba con más frecuencia, notaba las pequeñas bellezas de la vida que había estado demasiado ocupado para ver antes. Y nunca ignoraba lo que su cuerpo estaba tratando de decirle. ¿Estás listo? Su compañero de golf preguntó entregándole un driver. Miguel sonrió. Sí, estoy listo, balanceó el palo, viendo la pelota arqueándose contra el cielo azul. Estaba vivo. Estaba aquí y estaba agradecido por cada día. Algunas personas le preguntan a Miguel si desearía nunca haber tenido cáncer. Es una pregunta complicada. Por supuesto que desearía no haber tenido que enfrentar ese miedo, esa cirugía, esa recuperación. Por supuesto que desearía no haber pasado meses preguntándose si el cáncer regresaría, pero la experiencia también le había dado algo. Una claridad sobre lo que importaba, una gratitud por momentos ordinarios, una misión para ayudar a otros a evitar lo que él había pasado. No le desearía cáncer a nadie, le dice a la gente, pero estoy agradecido por lo que me enseñó, ahora presto atención.
No doy nada por sentado, y me aseguro de que todos los que conozco entiendan que su salud es su activo más preciado. El hombre que perdió 12 kilos sin intentar había ganado algo mucho más valioso: la sabiduría para escuchar a su cuerpo y el coraje para ayudar a otros a escuchar el suyo. Antes de cerrar, quiero que pienses en algo. Tú o alguien que amas ha perdido peso recientemente sin intentar. Todos los están felicitando mientras algo dentro podría estar yendo mal. La pérdida de peso inexplicable es una de las señales de advertencia más importantes que tu cuerpo puede enviar. Puede indicar cáncer, diabetes, problemas de tiroides, trastornos digestivos y muchas otras condiciones serias. No es algo que celebrar, es algo que investigar. Déjame ser claro sobre lo que inexplicable significa. Si has estado a dieta y haciendo ejercicio, la pérdida de peso tiene sentido. Si has estado enfermo con un virus estomacal, la pérdida de peso temporal es esperada. Si has estado bajo estrés extremo y no has estado comiendo, eso lo explica, pero si estás comiendo normalmente o incluso comiendo más de lo usual y el peso sigue cayendo, eso es inexplicable. Si no has cambiado nada sobre tu estilo de vida y tu ropa de repente está suelta, eso es inexplicable. Si todos están elogiando tu apariencia y no tienes idea de por qué te ves diferente, eso es inexplicable. La pérdida de peso inexplicable merece investigación. Cada vez, si has perdido 4,5 kilos o más sin cambios en la dieta o ejercicio, por favor ve a un doctor. Pide pruebas de sangre, pide una evaluación exhaustiva. No dejes que los cumplidos te distraigan de la posibilidad de que algo serio esté pasando. Tu cuerpo te habla, envía señales cuando algo está mal. La pregunta es si estás escuchando y si estás dispuesto a actuar sobre lo que escuchas. Miguel casi no escuchó, casi dejó que los cumplidos lo convencieran de que perder peso era una buena cosa. Así esperó hasta que fue demasiado tarde. No cometas el mismo error. Si esta historia abrió tus ojos al peligro de la pérdida de peso inexplicable, por favor compártela con todos los que amas. Deja un comentario abajo. Tú o alguien que conoces ha perdido peso inesperadamente. ¿Cuál fue la causa? Tu historia podría ayudar a alguien más a reconocer una señal de advertencia antes de que sea demasiado tarde. Si aún no te has suscrito a este canal, por favor hazlo ahora. Compartimos historias sobre las señales de advertencia silenciosas que tu cuerpo envía, señales que podrían salvar tu vida. Presiona ese botón de suscripción y la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro próximo video. Gracias por ver. Escucha tu cuerpo y recuerda, no toda pérdida de peso es una buena noticia.